Éramos tan pobres. Qué miseria, chico. ¡Qué miseria! Bueno, en realidad lo seguimos siendo, o al menos eso dicen los informes de la UCA y del INDEC que se difundieron en los últimos días. 2 millones de nuevos pobres. 32% de pobreza. 1.900.000 personas para ser exactos. La pobreza nos desvela, por lo menos debería serlo. Todos los políticos alguna vez han dicho que tienen un plan para reducirla. Un índice de pobreza por debajo del 5%. O hasta incluso para eliminarla. ¡Pobreza cero! ¡Pobreza cero! Por eso es importante para los estados y para los gobiernos tener una estadística concreta y fiable. ¿Y cómo se mide la pobreza en Argentina? Abro hilo. La pobreza siempre es una amenaza, sobre todo una amenaza para mí, ¿no? Una de las maneras es la forma que utiliza el INDEC. INDEC es Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Dónde está Moreno? Y es el encargado de generar datos, medirlos, analizarlos. Seguro lo conozcan de otras mediciones como inflación. ¿Puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir. El INDEC mide la pobreza desde el año 1988. En ese momento, en el Gran Buenos Aires, la cantidad de familias bajo la línea de pobreza era del 22,5%. ¿Notaron que cada vez que hablamos de pobreza decimos línea? Hay una explicación. ¿Qué es lo que traza esa línea? ¿Qué es lo que la dibuja? No sé. La canasta básica. Puede haber una canasta básica de alimentos o una canasta básica un poco más amplia. Es complicadísimo explicarlo, fuera de joda, pará. La canasta básica de alimentos está conformada por los requisitos calóricos básicos que necesita una persona y lo establecen nutricionistas. Era yo. Es así. Ahora, claro, esos requisitos de ingesta de calorías varían de acuerdo a la actividad, la edad y hasta incluso el sexo. En Argentina se considera que un varón adulto de entre 30 y 59 años debería ingerir unas 2.700 calorías diarias. Una hamburguesa de McDonald's. Pero ahí empiezan a aparecer las primeras dificultades, porque claro, las mujeres deben ingerir una cantidad de calorías diarias de 2.000. O sea, tienen que comer distinto. Y los chicos, incluso menos. Como para ordenar la cuestión, se estableció que para analizar las calorías básicas que necesita una familia tipo, se necesitan alimentar a 2,24 personas. En base a ese requisito, se le pone a esa canasta un precio básico monetario. Es decir, cuánta plata sale alimentar a 2,24 personas. En realidad, a 2 personas, 24 partes de una persona. Si los ingresos de una familia no alcanzan para alimentar a 2,24 personas, el INDEC dice que esa familia no pudo acceder a una canasta básica alimentaria. Por lo tanto, es indigente. Por encima de la canasta básica alimentaria está la canasta básica total, que incluye una serie de artículos que se deben consumir para llevar una vida digna. ¿Se entiende? Por un lado, la canasta básica alimentaria para la línea de indigencia y por otro lado, la canasta básica total para la línea de pobreza. ¿Y quién mide los ingresos de las familias para saber si alcanzan a superar una línea o la otra? El INDEC, a través de la encuesta permanente de hogares. Pero este tipo de medición tiene un problema, porque si esa línea es tan determinante de acuerdo al ingreso, si un mes una familia gana, pongamos, 5 pesos más, dejaría de ser pobre por 5 pesos. ¿Quién deja de ser pobre por 5 pesos? Quiero mis 5 pesos. Allí aparecen los principales críticos de esta manera de medir la pobreza, que dicen que el bienestar es esencialmente multidimensional. Dentro de ese otro enfoque está la otra manera de medir la pobreza en la Argentina, la que utiliza la Universidad Católica Argentina, más conocida como la UCA. ¿Qué es el enfoque multidimensional? Básicamente eso, que para medir la pobreza no hay una línea y solamente se puede basar en el consumo, sino que hay un montón de factores que inciden en saber si una persona es pobre o no es pobre. En definitiva, datos económicos, pero también sociales, como por ejemplo, seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un ítem que está determinado por si una persona ingiere menos alimentos que el mes pasado o si pasa hambre. El otro ítem que se utiliza es el acceso al sistema de salud. Para medir el acceso al sistema de salud, se le pregunta a las personas si tienen acceso a un hospital público o si han tenido que comprar menos remedios en el último tiempo por alguna cuestión económica. El tercer ítem es el acceso a servicios básicos, acceso a la red de agua corriente, acceso al tratamiento de aguas hervidas o déficit de conexión a red de energía eléctrica o gas natural. Es decir, si tenés luz, tenés gas y tenés agua. El cuarto ítem es vivienda digna. Para analizar este ítem se tiene en cuenta la calidad de la vivienda, si hay o no hay hacinamiento en esa vivienda y si tiene acceso también a servicio sanitario. El quinto ítem son los recursos educativos. El acceso a la educación se mide de dos maneras. Si los chicos van al colegio, ahí cualquier cosa le pueden echar la culpa ahora de él. Y la otra es si los adultos terminaron la escuela. El sexto ítem es afiliación al sistema de seguridad social. Parece difícil
difícil, pero en definitiva es si en la familia hay algún ingreso por empleo registrado, asalariado o de cuenta propia, o pensión o jubilación. Y el séptimo ítem y el final son los recursos de información con los que cuenta una familia. Esto es interesante, mide si la familia tiene acceso a una computadora con internet en su casa y mide también la presencia de libros y bibliotecas en el hogar. La tenés adentro, Kindle. Sin embargo, esta medición multidimensional también tiene algunas dificultades para establecer si una persona es pobre o no es pobre. Porque si alguien sufre aunque sea una de esas carencias y es considerado pobre, puede ser exagerado, porque hay un montón de razones por las cuales una persona en su casa, por ejemplo, pueda no tener computadora o acceso a internet. ¡Maldito Fivertel! Y por otro lado, tampoco es necesario llegar a esperar tener todos los requisitos para ser considerado pobre. No, todavía no soy pobre porque cobro la jubilación. ¿Te fijaste cuánto cobra de jubilación? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. Una buena pregunta que queda por responder es si el INDEC elabora su estadística en base a la encuesta permanente de hogares, ¿cómo la elabora la UCA para realizar su informe multidimensional? Recordemos que la UCA pertenece a la Iglesia y la Iglesia tiene sucursales en todo el país. Todos estos datos demuestran que la historia argentina es una lucha inútil contra la pobreza. La política y la economía salieron perdiendo más allá de alguna pequeña victoria circunstancial. No existen mediciones de pobreza buenas o malas, solo existen mediciones de pobreza útiles o inútiles. Y existen los gobiernos que utilizan esas mediciones y los gobiernos que las ignoran.